Bueno, luego a partir de las 9 vamos a tener a don Jorge Buxadé aquí en la tertulia, así que antes de eso vamos a comentar algún asunto no relacionado o no directamente con la campaña electoral. El anuncio que hizo Álvarez de que España se va a sumar a la denuncia en el Tribunal Penal Internacional contra Israel por genocidio. Bueno, me parece, en primer lugar, pues una cortina de humo francamente repugnante para tapar el registro ordenado por la Fiscalía Europea en relación con el caso Begoña Gómez. Pero luego, aparte, me parece un movimiento, un paso de una gravedad y con unas consecuencias que pueden ser terribles para España. Es moralmente repugnante y efectivamente tendrá consecuencias. A mí me preocupa porque, me repito, pero lo que me preocupa no son estos, que son los malos, sino los buenos. Yo llamo los buenos, es una broma a quienes, digamos, teóricamente deberían o podrían apoyar a Israel, pero sencillamente siguen la propaganda oficial. Yo no veo los telediarios, no sé si los ven ustedes. No sé cómo está reflejándose estos días todo el norte, en los telediarios, el norte de Israel ardiendo ante los cohetes de Hezbollah. No sé si está saliendo los 17.000 cohetes que solo desde el 7 de octubre, antes fueron muchos más, han caído sobre Israel, lanzados por distintos grupos terroristas. Lo que sí sé es que cuando Israel ataque a los lugares desde donde se están lanzando los cohetes, cuando Israel haya determinado los lugares en que se lanzan, minimizado las posibilidades de que el contraataque afecte a la población civil, y cuando Israel lance los cohetes y destruya todas las lanzaderas de cohetes de Hezbollah que pueda, en ese momento sí va a salir el telediario, sí se van a enterar nuestros amigos, sí van a decir ¡qué horror! Israel ha atacado a Hezbollah, sí van a decir ¡uy! Han matado no sé cuántos niños porque lo hizo Hezbollah o porque lo dice Hamas. Esto es un problema, y esto es una de las cosas que permite un movimiento tan mezquino, criminal como el que ha realizado Álvarez. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de atacar a Israel en el momento en el que se está defendiendo del peor pogromo, de la peor matanza de judíos que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial. Está el gobierno de España atacando a Israel en el momento en que Israel se está jugando su existencia. Si en todas las guerras se juega su existencia Israel no puede perder una guerra. Si pierde una guerra, desaparece, pierde todo el partido. En este momento es terrible porque el ataque coordinado se está realizando desde muchos países y también desde Europa y desde la población, desde la manipulación de la opinión pública europea. Así que me avergüenzo del gobierno de España. Yo coincido. Y esta semana, no solo en el gobierno, sino que se han dado unos pasos a nivel institucional, no solo en ese paso, sino otros pasos en las instituciones, como que unos proterroristas hayan ido al Congreso de los Diputados de España a dar una charla en la cual daban por bueno el 7 de octubre. Decían que, que quizá lo del 7 de octubre, pero que había salido bien. Y esto no es anécdota, porque al día siguiente del 7 de octubre, es decir, el 8 de octubre, había muchísimos tuits de toda esta gente, muchos y algunos de ellos políticos, de la izquierda, de la extrema izquierda, por supuesto, si es que hubiera algo que no fuera extrema izquierda ahora mismo, que decían ¡viva Palestina libre! Y ahí Israel no había hecho nada, incluso había tardado bastantes horas en desalojar a los terroristas de su territorio. Es decir, que esa misma noche Israel podía haber arrasado, sacando parte del ejército, pues el límite de la frontera con Gaza, arrasado tranquilamente. No había hecho nada y ya
la gente, este tipo de personas, estaban dando por bueno el 7 de octubre. Violaciones, matanzas, incendios, personas quemadas vivas, niños quemados, buscados específicamente para abrasarlos, secuestrados. O sea, una atrocidad. Pensemos que entran en un pueblo de España de 1.200 habitantes y lo arrasan. De esa manera, pero no a tiros, sino a machetazos en algunos casos, de las maneras más crueles, espantosas y encima con el júbilo con que se hizo. Bueno, pues esta semana personas españolas, partidarios de estos señores, en el Congreso de los Diputados no acudió la fuerza de la autoridad a cogerles por enaltecimiento del terrorismo, a cogerles por las solapas y haberlos puestos y haberlos puesto a disposición de un juez. No pasó eso, sino que se ha dado por bueno. Entonces, el declive, la extrema izquierda está en un punto y ya esto se está, por supuesto, utilizando, ahora seguro que Mario entra en esto, pero como pantalla electoral. Como se están Sumar y el PSOE se están quitando el mensaje el uno al otro para ver quién tiene quién es más pro-palestino. ¿Quién es más nazi? A ver quién, sí, a ver, iba a decir a ver quién es más bestia, pero a ver quién es más nazi, etcétera. Vamos, esto es lamentabilísimo. Y termino. Asís lo ha dicho muy claro. Esto, lo que está pasando, por ejemplo, en el norte de Israel, ¿en qué telediario sale? Los incendios y lo que está pasando ahí, pues en ningún sitio. Es de no creer lo que está pasando, y es muy peligroso porque se hacían juegos retóricos. España, ya lo hemos dicho muchas veces, que es como el niño repulsivo de los patios de colegio, que es gordito o que es un enano, y para no ser víctima de bullying se apunta a hacer bullying a sus semejantes con los matones, ¿no? Y eso ha hecho España siempre, pero no en estas circunstancias. Álvarez ha dicho una cosa que es muy peligrosa y está entrando en un juego que veremos a ver dónde nos va a llevar, cuando ha dicho: el consulado de Jerusalén lleva mucho tiempo prestando servicio, antes incluso de la existencia del Estado de Israel. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir? No estarás intentando negar legitimidad al Estado de Israel. Porque a lo mejor te viene un tipo y yo qué sé, te viene el líder del Estado Islámico y te dice que Córdoba tenía un califato antes de que España tuviera constitución, y que... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Y a quién prestabas servicio? ¿Al Estado palestino inexistente del del siglo XIX? ¿A quién estabas prestando servicio desde el consulado de Jerusalén? ¿Qué estás diciendo? En un momento en que hay gente que está normalizando llamamientos genocidas, habéis visto a la repulsiva Irene Montero tomando la posta que soltó a la cobarde Yolanda Díaz. Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Ay, no quería decir eso, quería decir Israel y Palestina serán felices. Y la otra, no, yo digo Palestina vencerá desde el río hasta el mar. Tú sigues diciendo lo que te gustaría ver, ¿no? Que es un Estado de Israel libre de judíos, un Lebensraum ahí, ¿no? O Judenreich. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Bien, pues vienen estos y juegan a ese juego. Que tengan mucho cuidado, porque claro, luego ya retóricamente ha habido ya diputados en Israel que están diciendo: bueno, pues vamos a reconocer la República Catalana, la República Vasca, todas las repúblicas que se nos pongan por delante en cuanto examinemos la vida política española. Sí. Que las hay. Así que tengan mucho cuidado, y no sé qué están haciendo. Hay otra cosa que también es especialmente grave. Esto de ponernos chulos con el consulado palestino, con el consulado de España en Jerusalén, ¿quiere decir que lo vais a convertir en la embajada de España ante el Estado palestino, ante el inexistente Estado palestino, ante un Estado palestino que va a estar dirigido por ladrones, terroristas y criminales, sean de la autoridad palestina o sean de Hamás? ¿Qué queréis decir? ¿Que vais a montar la embajada en Jerusalén, donde negáis donde negáis la embajada a Israel? España no tiene embajada en Jerusalén, la tiene en Tel Aviv. Es que es una cosa esta delirante, que hay los demás países a Israel le dicen dónde tiene que tener su
¿Cuál es su capital? Que es que esto es alucinante. Dicen Tel Aviv. ¿Tel Aviv de qué es capital? ¿De qué es capital? ¿Está la Knesset? ¿Está el Parlamento? ¿Está en Tel Aviv? ¿Sí? ¿Está la sede del Tribunal de la Corte Suprema? ¿Está allí? ¿Dónde vive el primer ministro de Israel? ¿Por qué decís que Tel Aviv es la capital de Israel? Dadnos alguna pista a los demás, a los que nos hemos molestado en estudiar el tema, para saber por qué nosotros somos tontos y vosotros sois tan listos. Que luego hay otra, que esta es otra. En España, que es digno de estudio, la cantidad de pasiones que desata esto, y hay gente, incluso de la pro-israelí, que no tienen ni idea. Es fácil no tener ni idea de esto, porque no hay judíos en España, estadísticamente hablando, no hay palestinos, estamos lejos. Es un tema que en líneas generales no debería afectar. Y luego ves las simpatías que mueve la cuestión palestina y dices, ¿por qué será? ¿Será por lo bien que caen los árabes en general a los españoles? ¿Es por eso? O por cuando ves a los organizadores del orgullo, etcétera. Es decir, debe de ser por lo bien que les trata. Ha habido un diputado del Partido Popular que fue consejero, no recuerdo ahora el nombre, maldita sea, que fue consejero de la Comunidad de Madrid, que se pegó un speech el otro día en el Parlamento impecable y le dijo a la ministra, a la indeseable de Igualdad, que es igual que Irene Montero, échense a temblar. Nunca viene uno bueno después de esto. Es cuando la gente dice, se va a ir Irene Montero, reza, tiembla, haz lo que quieras, porque no viene uno bueno. Bueno, pues no me acuerdo cómo se llama este diputado, le dijo, oiga, ¿usted es consciente de cómo sería su vida en el entorno de Israel? Elija el país, elija. En Egipto, en Jordania, en Líbano, no le quiero ni contar, en los territorios controlados por la Autoridad Palestina, en Gaza. ¿Se hace usted una ligera idea de cómo sería su vida? ¿Usted piensa que sería ministra de Igualdad en este tipo de países? Y dice, ¿y a mí cómo me iría? Él es gay. Ay, ya sé quién es. Y dice, bueno, a mí es que a mí a lo mejor me ahorcan. Porque pues encima les tienes que oír, ¿no? Como al niñato este marracho, que por desgracia creo que se llama Mario, del sindicato de estudiantes, que ayer pretendía sermonear a una brava de España sobre qué es Palestina, etcétera, y decía, nazi, que eres una nazi. Digo, ay, madre mía, el antinazi. Ay, lo feliz que serías tú en los sitios que defiendes con ese ¿Está usted haciendo referencia a ese vídeo de la chica? Exactísimo. Increíble. No sé, eres una nazi. No sé quién es esa muchacha, pero mis felicitaciones y mi admiración desde aquí. Es una valiente y que dice las cosas como son, enfrentándose ayer a los que repartían propaganda de la acampada pro-palestina en el metro. Muy bien. Pero mi aplauso. Mutatis mutandis, la derecha ilustrada, perdonad que vuelva siempre a lo mismo, no solo tiene una actitud pro-palestina, y lo que me da más asco todavía, equidistante entre los terroristas y el Estado de Israel, sino que es que su ignorancia sobre temas básicos es tremenda, y no estamos hablando de gente ignorante, es que estamos hablando de gente que sencillamente que no le interesa saber, es decir, gente que cree que el Estado, que no sabe que en el Estado de Israel hay casi un 20% de ciudadanos árabes de pleno derecho que viven, votan, trabajan en Israel y no tienen... Son jueces... son jueces, son diputados, son médicos, etcétera y tal. Y entonces cuando se los dice se sorprenden mucho cuando estaban 3 segundos antes diciendo que claro, que es que Israel es lo mismo que el resto de la zona. Pero es que se está ignorando que para que sucediera el 7 de octubre, muchísima de la información que tenían esos salvajes cuando entraron en Israel la estaban proporcionando más de 18.000 gazatíes que cada día pasaban a trabajar a Israel, porque donde había trabajaban con normalidad, que ha sido un grandísimo error de Israel, a mi juicio, esa tolerancia con que gazatíes entraran de manera masiva a trabajar, ¿no? Es decir,
el propio Israel había caído en... Pensaba que Gaza es algo inexplicable y algún día alguien tendrá que dar cuentas de esto dentro de Israel y con toda seguridad que lo dará. Yo quiero recordar, y que muchas veces nos olvidamos, y esto va para las ministras de Igualdad y sucesivas, que Israel creo que es el único país o de los pocos que ha tenido un presidente condenado por violación, por acoso sexual y condenado por violación a una subordinada. ¿Os imagináis eso en Europa? Vamos, eso en Europa Oriental se corre un tupido velo y aquí no se sabe nada y eso no se juzga. Israel es un país que tiene a un presidente condenado por violación a una subordinada. Es que es muy fuerte. Entonces, un país así que ha tenido las cosas tan claras cometió el error del buenismo de empezar a dejar y de confraternizar con Gaza y no se podía. La información por la cual esta gente pudo ir directamente a muchísimos sitios donde fue porque le habían dado trabajadores gazatíes que iban todos los días a trabajar a Israel. Pero yo lo quería llevar este tema a otra cosa más importante, que es que estamos hablando, yo hablaré de esto, todo lo que sea, pero estamos hablando de lo que quieren que hablemos. Es decir, lo que está claro es que Sánchez, el Partido Socialista, es capaz de cualquier cosa, de sacar niños muertos, sean verdaderos o falsos, de sacar cualquier cosa solo para conservar un minuto más el poder y el control sobre la sociedad. Es decir, Álvarez diciendo que se suma a la demanda por genocidio contra Israel, lo que está haciendo es utilizar cualquier cosa, utilizar asesinatos de niños, utilizar mentiras de un grupo terrorista como Hamás, como está utilizando Pedro Sánchez, como utiliza Pedro Sánchez cualquier cosa, incluida a su esposa, que hay que ser machista asqueroso. Pedro Sánchez utiliza cualquier cosa para, digamos, movilizar a su electorado y dar un golpe en el tablero de la campaña electoral. Y lo de ayer de Álvarez es esto: los diplomáticos españoles están avergonzados, están avergonzados por lo que está haciendo España, por lo que está haciendo, prescindiendo de todo procedimiento y sin atender a las consecuencias que tiene para nuestro país. Y a la gente, perdón, yo lo digo con todo el respeto del mundo, pero la gente que en general está desinformada sobre estos temas y en particular sobre el tema de la guerra en Israel, pues digamos que no le repele mucho esto. Bueno, si se está produciendo un genocidio, curioso genocidio el que se está produciendo, pues estará bien que España, quiero decir, que yo quiero dar una pista a la gente, y lo digo con toda la humildad del mundo, en general y con un 99% de probabilidades de acertar, cualquier postura que defienda en campaña electoral Pedro Sánchez, si quiere usted acertar, póngase enfrente. Y casi nunca se equivocará. Por cierto, y hay otra. Hace 2 o 3 semanas alguien decía, no recuerdo, en Twitter, dice, ojo, que están preparando una llegada masiva. Hablaban de no sé si era de cientos de miles o millones de palestinos como refugiados en un plan, y que contaría para el reasentamiento con financiación saudí. A mí me sonaba eso a marcianada absoluta, entre otras razones, porque normalmente, y justo antes de los acuerdos de Abraham, sobre todo, los árabes lo que querían era, de hecho, presionar a Israel con la cuestión poblacional para que negociara. Entonces, a los palestinos no les han dado nacionalidad en ningún país, salvo en Jordania, precisamente para tener ahí esa bomba demográfica que presione a Israel. Es decir, oye, tenemos aquí 2 millones de refugiados. Israel dice refugiados, sí, porque llamáis refugiados a esos tíos que llevan ahí 2 millones. No podemos, tenemos que negociar. Está haciendo la convivencia insoportable. En el Líbano, el régimen que viven los palestinos de exclusión atroz es para conocerlo, entonces han querido siempre tenerlos ahí precisamente para que haya mucha gente sobre la que ejercer presión, ¿no? Entonces, parecía una marcianada, pero cuidado, porque además se dijo hace poco también, el gobierno está diciendo a sus miembros, oye, no seáis tan indeseables, aunque os guste, dejad de decirlo de genocidio, a ver si se nos van a empezar a
a piñar las demandas de asilo de tipos que quieran huir hacia España, etcétera, ¿no? Y yo, evidentemente, sí descarto que haya una invasión, que vengan millones de palestinos, pero ojo, con un movimiento coordinado. No hace falta que te vengan millones, con que te vengan unas decenas de miles para desestabilizar profundamente la vida política española y para poner en su sitio a la comunidad judía. Yo es la primera vez que a mis amigos judíos les he visto con miedo por la calle, y sobre todo en los primeros días posteriores al 7 de octubre había que ver el espectáculo de los niños pequeños que van al colegio judío, rodeados de policías y cosas de estas. Por desgracia, para ellos no es muy infrecuente, porque las sinagogas están protegidas, que es lo que suele pasar con los nazis. Los nazis lo que tienen es esto, ¿verdad? Los nuevos nazis lo que tienen es esto, que no pueden ir a rezar en un día normal por si los degüellan. Bien. ¿Os hacéis una idea de qué puede ser una España con 30.000 refugiados palestinos que le marquen la agenda a los de desde el río hasta el mar, Palestina vencerá? Luego hay mucha gente, los listillos, estos que te dicen, oye, no llaméis todos antisemitas porque antisemitismo engloba a los semitas. Vete a espargar. No. Vete a San Google y mira a ver quién inventó el término antisemita y para qué lo inventó y a qué liga pertenecía ese señor, ese buen señor alemán. Míralo, amiguito. Vete a ver si él tenía esa distinción. Y luego están los otros. Oye, que la crítica a Israel no es antisemitismo de por sí. Que sí, que ya, que te entiendo. Pero que cuando a Israel le aplicas un baremo que no aplicas a ningún otro país, y si... Qué casualidad, hombre, que no sabéis nada de la formación de ningún Estado nacional, pero sabéis precisamente que Israel no tiene derecho a existir en el sitio donde ha habido judíos desde hace 5.000 años, pues a lo mejor si eres un antisemita de mierda. A lo mejor. Estos antes estaban en la universidad y eran los despojitos que tenías ahí, eran todos especialistas en hierbas y no era precisamente no es porque fueran a ser luego ingenieros agrónomos ni nada que se le pareciera, ¿no? Es que están en el gobierno ahora. Es que estos mensajes se lanzan desde el gobierno. Es peligrosísimo, pero estos tíos que están diciendo Israel a la Corte Penal, es que están viviendo una guerra en Europa, donde ha habido traslados de población infantil precisamente para desnazificarlos, desucranializarlos y hacerlos rusos. Es que nos llevamos a partir un piñón con China. Con China. Que encierra a los uigures en campos de concentración, sí. Y entonces vas y dices, no, y me voy a juntar con Sudáfrica. Mirad lo que le pasa a los granjeros africanos, a los blancos en Sudáfrica. Y el grito de guerra de las Irenes Monteros, de la vida, de las Yone Belarras, de esta gente en Sudáfrica. Hay un grito de guerra, es un grito de guerra que lanza un tipo que se llama Julius Malema, que llena estadios y que dice "Kill the Boer". Además es que lo dicen así, matad al Boer, y dicen, no hombre, esto era una cosa así como retórica de los tiempos de la lucha contra el apartheid. Que miréis las estadísticas de asesinatos de granjeros hoy en Sudáfrica y veáis el grado de salvajismo que hay en esos crímenes. No se está hablando de eso porque son blancos. Un segundo solo. Del tema de hablar y de no hablar. Creo que ha traído el bate de béisbol, doña Carmen, según anuncia. Sí, bueno, era algo simbólico. No, yo me callo. El bate de la palabra. Mira, ¿os acordáis de los asesinatos de Charlie Hebdo? Ese día hubo más asesinatos.
¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien los ha recordado? Ese día en un supermercado judío. murieron ¿cuántas? 2, 3 personas que Por ser judíos. por ser judíos. Pero sin embargo, toda España, toda Europa se manifestó. Oye, que vamos, que estoy completamente en contra de lo de Charlie Hebdo, o sea, es que estoy a favor de la libertad de expresión siempre. Pero hubo más muertes, pero estamos en lo de siempre. Occidente es especialista en hacer muertos de primera y de segunda. Estoy releyendo, porque quería leerlo en inglés, 1984, que hace muchos años que lo leí, aunque lo tengo Es el muy aniversario. en la mente, sí, y sorprende muchísimo porque creo recordar que la República Popular China se fundó en el 49 y muchas de las escenas que describe, de las técnicas que describe, tanto tecnológicas, entre comillas, como técnicas de odio, recuerdan tanto a la República Popular China de hace 50 años y de ahora, recuerdan tanto que parece mentira que aquí estemos con los ojos cerrados.